Leandro, ya cuando quieras te activas el micrófono y puedes dar inicio, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este encuentro académico organizado por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social y por la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Para hoy nos vamos a reunir alrededor del derecho individual del trabajo y la última reforma legislativa habida en Argentina. Y para dar inicio a la jornada, les voy a pedir al presidente primero de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, doctor Héctor Guisado, que nos dé unas palabras, y luego a su par de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo, el doctor Martín Carrillo Calle. Héctor. Hola, buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, les mandamos un saludo muy afectuoso y una cálida bienvenida a los participantes y el público, tanto de Argentina como de Perú. Vamos a hablar hoy de una ley que a simple vista parecería de interés solamente de los argentinos, pero como veníamos hablando hace un ratito antes de comenzar esta exposición, venimos hablando con los expositores, esto interesa a Perú, interesa a toda América, porque las olas flexibilizadoras, como la que caracteriza esta llamada ley de modernización laboral, que no es otra cosa que una ley de flexibilización laboral, las olas flexibilizadoras suelen expandirse, sobre todo en nuestra región. Así que esto interesa a todos, lo que se ha hecho aquí en Argentina. Eh, Sobre todo los latinoamericanos están muy pendientes del proceso de flexibilización argentino por esa razón. Para poner un poquito en contexto este tema, quiero decir que esta llamada o mal llamada ley de modernización laboral, que no es tal, no es realmente de modernización, pero ese es otro tema, quizás la doctora Pinto va a dar su opinión al respecto, esta mal llamada ley de modernización laboral eh, es el último eslabón hasta ahora, por lo menos hasta ahora, de un proceso de reformas que el presidente Javier Milei se propuso desde el inicio de su mandato. Apenas 11 días después de asumir, dictó un decreto de necesidad y urgencia, es decir, un decreto en lo formal, pero de contenido legislativo, que entre otras muchas cosas introducía fuertes reformas en materia laboral. 45 artículos destinados a flexibilizar el derecho del trabajo argentino. Este decreto de necesidad y urgencia, la parte laboral de este decreto de necesidad y urgencia fue frenada por la justicia, por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en enero de 2024, es decir, a muy pocos días de la sanción de este decreto de necesidad y urgencia, primero suspendió cautelarmente y luego declaró la inconstitucionalidad de este decreto, sin adentrarse en su contenido, pero por emanar del Poder Ejecutivo, que según nuestra Constitución Nacional no puede dictar actos de contenido legislativo, salvo en supuestos muy excepcionales, rigurosamente excepcionales, que no se daban en el caso. El presidente Milei, de todas maneras, buscó plasmar esas reformas a través de una ley, paralelamente a la discusión que se venía dando en la justicia y en el Congreso, envió un proyecto de ley que desembocó en la llamada Ley de Bases, en la cual logró imponer una parte de las reformas que había pretendido hacerlo a través de ese decreto de necesidad y urgencia. Una parte entonces de ese decreto de necesidad y urgencia quedó plasmado en la llamada Ley de Bases. Pero el presidente Milei insistió con uno de los aspectos más irritantes, quizás, de esa norma, que es la limitación, la seria limitación lindante con la prohibición del derecho de huelga, a través de un nuevo decreto de necesidad y urgencia, que otra vez fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y rechazado por el Congreso de la Nación. Y luego avanzó con el proyecto de lo que
finalmente se concretó como esta ley llamada de modernización laboral, en la cual no solo completó lo que había quedado pendiente de aquel decreto de necesidad y urgencia, sino que en 228 artículos, mucho más de los 45 originales, introdujo nuevas reformas, prácticamente todas de carácter regresivo. Aquellas declaraciones de inconstitucionalidad y aquellas suspensiones cautelares que estableció la Justicia Nacional del Trabajo no fueron gratuitas, porque en esta misma ley de modernización laboral se disuelve la Justicia Nacional del Trabajo, que una legisladora de la oposición, en el debate parlamentario en la Cámara de Diputados, dijo lo que muchos pensamos, que esto ha sido una represalia por haberse opuesto a la Justicia Nacional del Trabajo, con estrictas razones jurídicas, a aquellos decretos de necesidad y urgencia. Una sola píldora acerca del contenido de esta ley, porque para eso hemos convocado a los expositores, una sola píldora, pero que resume el espíritu de la ley, es la supresión del texto de la Ley de Contrato de Trabajo de la justicia social. El artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo establecía dentro de las pautas para colmar las lagunas jurídicas para los casos en los que las cuestiones no pudieron resolverse por la aplicación de las leyes laborales o de las leyes análogas, incluía a los principios del derecho del trabajo y los principios de la justicia social. Sin embargo, el presidente Milei, como lo dijo en un discurso que está publicado en la página web de la Casa Rosada, para el que quiera leerlo, considera que la justicia social es una aberración, que la justicia social es injusta. Esto está dicho textualmente por el presidente de la Nación, y esta reforma que suprime del texto de la ley de contrato de trabajo, la referencia a la justicia social, va en ese sentido. Por supuesto que esta modificación será inocua, porque la justicia social está en la Constitución Nacional, donde en el preámbulo, cuando se dice que se reúnen los constituyentes para promover el bienestar general. En el artículo 75 de la Constitución Nacional, cuando se faculta al Congreso para dictar normas que tiendan al progreso económico con justicia social. La justicia social está también en la Constitución de la OIT, en el texto originario, en la Declaración de Filadelfia. La Corte Suprema ha dicho que la justicia social no solo no es una aberración, sino que es la justicia en su máxima expresión. Y habla de que deben interpretarse las leyes conforme al principio en la duda a favor de la justicia social. Así que más inocua no puede ser esta supresión, pero alcanza para definir cuál ha sido el espíritu de la ley. Si queremos resumirlo en pocas palabras y explicarlo en el futuro a quienes no conozcan la ley de modernización, basta con decir que ha sido la ley que ha pretendido eliminar a la justicia social. Sin más, le doy la palabra al doctor Martín Carrillo. Muchas gracias, Héctor. Muy buenas tardes con todos los que nos acompañan en esta convocatoria compartida por la Asociación Argentina y la Sociedad Peruana. Así que ya eso es un hecho a celebrar, la posibilidad de compartir un espacio en que pues aportaremos reflexiones, información, trataremos de aportar ideas para la aproximación propia y la evaluación que nos motiven, pues en este caso, una reciente ley argentina, pero como bien señalaba Héctor, esto no es un solo problema argentino, no es un tema binacional, siendo esto un ejercicio binacional de reflexión, proyecta y genera interés más allá de los dos países que hoy estamos participando. Haciendo un recuento histórico que complemente en algo la presentación de Héctor, pues entre la parte final del año 1991
y inicios de 1992, a lo largo de 1992, en realidad, el Perú tuvo en ese momento, 35 años atrás, una reforma laboral del signo más radical, digamos, en ese momento. Seguramente, pues, si lo comparamos con el proceso argentino, pues, podría parecer hasta tímida. Pero en ese momento, pues, por nuestros antecedentes y en el marco comparado, fue una reforma laboral muy amplia, en lo individual, en lo colectivo, hasta aspectos de la seguridad social. Eh, Esa reforma ha, digamos, en el tiempo generado sus efectos y consecuencias, ha sido objeto de muchas revisiones judiciales, y a través de sentencias han habido límites, reinterpretaciones, criterios que podríamos decir han intentado por esa vía alguna fórmula de equilibrio frente a una opción legislativa pues marcadamente en favor de uno de los sectores sociales. Eh, Hemos tenido en este periodo pues otros intentos menores, más pequeños. Hace 3 años hubieron algunas reformas más bien de signo contrario, vinculadas a la tercerización y a los derechos colectivos, que en las semanas previas han tenido sentencias ya a nivel de la Corte Suprema, en largos procesos judiciales que han concluido, digamos, cuestionando la reforma en el campo de la tercerización, pero validando los cambios reglamentarios en el ámbito del derecho colectivo. Digamos, podríamos hablar de un simbólico empate técnico. Cada norma pues tiene su circunstancia y el proceso judicial, los argumentos que quienes lo promovieron pues hayan dicho y quienes se opusieron hayan participado. Entonces, tenemos nuestra experiencia es una reforma judicial que se puede ver a través de la jurisprudencia, obviamente también a través de los datos. Tenemos sobre 70% de informalidad. Hay quienes acusan al ordenamiento laboral por su sobrecarga de ser el factor que genera la informalidad, y por lo tanto también hay un discurso de, pues, a menores derechos, obligaciones, mayor creación de empleo, ¿no? Digamos, hay ecuaciones que se construyen bajo estos criterios y obviamente son objeto de debate, de discusión o de verificación histórica, digamos, donde se ha demostrado, o en todo caso, pues sí, son hipótesis de trabajo que habría que discutir. Eh, la, Héctor ha hecho mención al pensamiento de OIT, pues y yo regresaría también a este concepto del trabajo no es una mercancía, ¿no? Que seguramente hoy algunas voces podrían decir, pues, pero si tiene precio, ¿no? Si hablamos de recursos humanos, hablamos de precio, entonces es un factor más de mercado, ¿no? Y ahí podríamos comenzar a discutir desde las encíclicas de la Iglesia Católica hasta otras fuentes de reflexión, jurídicas, económicas, filosóficas, políticas, y seguramente pues tendríamos mucho que discutir. Hoy tenemos un propósito, abrir un debate, generar un intercambio. Hoy tenemos un tema, instituciones del derecho colectivo, y hoy tenemos dos expositoras que yo tampoco quiero dejar de resaltar en la presencia de la autora Pinto y de la autora Egujiza, pues creo que las dos asociaciones, sociedades, expresan el valor de la participación de los colegas, ¿no? Cuyo talento, compromiso, participación, pues solo enriquece, aporta y no es entonces ni casual, ni menos políticamente correcto que dos colegas esta tarde sean las que van a presentar desde su experiencia, desde su propia visión. Así que eso es lo que tenemos para compartir. Hay una segunda sesión de aquí a 7 días sobre los temas de derecho colectivo, pero hoy nos centramos con el mayor gusto a trabajar los temas, a reflexionar, a tener un conversatorio, a tener una presentación inicial, pero luego un intercambio que ilustre, traduzca, contextualice y nos permita a todos pues tener la aproximación más amplia, cabal
de la norma de modernización. El mismo tema, el mismo término es modernización, ¿no? Qué antiguos éramos y hay que modernizarnos. Y hay un juego semántico, ¿no? Incluso recordarán esos debates vinculados al modelo estático, al modelo dinámico de la huelga, ¿no? Eh, Todos queremos ser dinámicos, ¿no? No, digamos, ya el ser estáticos y entre ser antiguo o ser moderno, pues como que ser moderno tiene un atractivo, pero cuidado con los términos, que hay conceptos y hay consecuencias en los términos. El lenguaje no siempre es neutral, pero estamos para discutir, estamos para intercambiar ideas, y eso es, quienes nos acompañan, pues en esa expectativa están, así que entregamos la palabra al moderador para la presentación de las colegas y el inicio específico del conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, ahora como bien decían, nos vamos a adentrar en el tema de la jornada. Vamos a ver de qué trata esta reforma en los derechos individuales del trabajo, ya como señalaba Héctor, sin el horizonte de la justicia social, o por lo menos despojada la mera ley de ese horizonte, o como planteaba Martín en estos nuevos equilibrios que la ley plantea, ¿no? Siendo una relación, hay siempre equilibrios de poder, de fuerza. Bueno, esta ley plantea un nuevo equilibrio y en eso nos adentraremos para analizar las cuestiones específicas. Primero con una exposición de los temas relevantes de la reforma a cargo de la doctora Silvia Pinto. La doctora es abogada, recibida en la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Justicia Constitucional de la Universidad de Bolonia, docente de grado de la UBA y de la Universidad de Itela, docente de posgrado de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades del país, autora de numerosos artículos y coautora de libros de la especialidad y, como bien sabemos quienes ejercemos en la Ciudad de Buenos Aires, jueza de la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Por su parte, luego nos hablará de la situación de la realidad legislativa peruana Betty Egusquiza. Betty es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú y se ha desempeñado como asesora de gabinete de asesores en el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo y en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Ha sido directora de la revista Laborem, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y docente universitaria, perdón. Me olvidaba, la doctora Silvia Pinto también participa como directora académica de la revista Rubinsal Culsoni. Y ahora le voy a dar a ella la palabra para que haga la semblanza sobre esta reforma y sus aspectos relevantes en el derecho de las relaciones individuales. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a los presidentes y a la Asociación de Derecho al Trabajo. Algunos colegas que veo acá, posiblemente vamos a compartir, va a ser realmente un conversatorio, porque lo mío es dar una semblanza y obviamente ustedes saben de qué estoy hablando, pero bueno. Un poco contar qué pasó, qué dice esta norma nueva que viene a incorporar y a introducir una de las modificaciones más relevantes que ha tenido la ley de contrato de trabajo. Pensemos que nosotros tampoco tenemos un código de trabajo, tenemos una ley que sufrió muchas modificaciones, tiene más de 50 años, sufrió varias modificaciones con el tiempo, pero ninguna como esta. Esta es una ley que intenta arrasar o, digamos, o modificar casi todos los institutos del derecho del trabajo, no solamente también a nivel colectivo, pero a nivel individual intenta modificar muchos aspectos. En algún caso con cierta eficiencia, en otros creo que, como el caso que mencionaba el doctor Izado, que es absolutamente inocuo, o que no tomaron conciencia de que había normas jerárquicamente superiores que tornaban inocuo
la derogación. Pero bueno, estamos frente a una ley que claramente intenta introducir cambios, pero para que todos los cambios que introduce, salvo alguna honrosa excepción en alguno de los artículos, casi todos los cambios, el 98,5% de los cambios están destinadas a disminuir, reducir derechos de las personas trabajadoras. Yo voy a hacer un pantallazo general, pero van a ver que acá solo se escuchó a uno de los sectores. Por eso yo digo que esta es una ley de las oportunidades perdidas. Una vez más, perdemos la oportunidad de una modificación que era necesaria. Yo creo que la ley de contrato de trabajo necesitaba modificarse, pero modernizarse en serio. Modernización implica incorporar conceptos, incorporar institutos o modificar institutos que tengan que ver con las nuevas realidades de la sociedad. Y lo que ha hecho es, digamos, yo creo que no lo ha logrado, porque cuando hablamos de institutos o de modificaciones relevantes, podríamos hablar de, por ejemplo, la desconexión digital, podríamos hablar del teletrabajo, que al revés, lo que pasó, se derogó la ley de teletrabajo, pero tampoco se estableció una nueva o una modificación que pudiese ser mejor de la que estaba. Reducir la jornada de trabajo en el mundo, en Latinoamérica, se va reduciendo a través de distintas legislaciones. Nosotros, con el banco de horas, en verdad, y tal como está estipulado, posiblemente se aumente la cantidad de horas de trabajo. Ni que decirles licencia parental. Nosotros tenemos una licencia para los padres de 2 días. Eso no se modificó. La licencia, la posibilidad de compartir las licencias, la incorporación de la licencia por adopción no está tampoco en la ley, tampoco se incorpora, por fecundación in vitro. Es decir, hay un montón de situaciones que debieron haber sido incorporadas para que esta ley sea realmente moderna. Por eso de moderna creo que tiene poco. Lo que tiene es una ley de reforma laboral que, a mi juicio, solo escuchó a uno de los sectores. Y si nosotros analizamos los distintos artículos, pareciera como que se fueron incorporando aquellas modificaciones que yo imagino que se les fueron ocurriendo o que fueron experiencias vividas por el sector del empresariado. Algunas veces con razón, otras no, pero faltó escuchar, o por lo menos que participen todos los sectores sociales, para que sea una ley equilibrada, moderna, que evite que ese péndulo que va de una punta, luego vaya hasta la otra punta y va a ser el eterno retorno. Bueno, ¿qué pasa con la ley? Bueno, la ley introduce varios aspectos. El primer aspecto que noto que es relevante es la intención de deslaboralizar algunas figuras contractuales laborales. Nosotros, no es solamente esta ley 27.802, sino también una ley anterior, que es la 27.742, que fue la primera que incorporó una figura contractual, que era la de los trabajadores independientes con colaboradores independientes, que era una suerte, está establecido en la norma, que es la posibilidad de que una persona, un trabajador que sea independiente, pueda contratar trabajadores, pero que también son independientes, en una suerte de fraude a la ley laboral, porque esto se decía como que era la posibilidad de que podían contratar, cualquier persona que quiera contratar a 3 trabajadores, quédese tranquila que va a ser independiente. Bueno, claramente esto no puede ser así. De hecho, en la práctica yo creo que nadie, por lo menos no he visto casos de contratos de trabajadores independientes en estos términos. Así que es una figura un poco extraña, confusa, litigiosa, que poca suerte creo que pueda tener en el futuro. Bueno, por un lado eso. ¿Qué otro supuesto hay de deslaboralización o de aclarar, de intentar separar el derecho del trabajo de trabajos autónomos o independientes? Está el artículo 2 modifican un artículo, el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde incorpora un montón de sujetos que no van a estar incluidos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo. Entre esos sujetos que incorpora, va a hacer mención a los contratos de obra, a los contratos de servicio, los contratos de franquicia, que se deben regir por el Código Civil y Comercial. En verdad, esta norma es innecesaria,
¿Por qué? Porque en verdad, claramente, si son contratos civiles, van a ser civiles, no van a ser laborales. Tanto es así que si vamos al Código Civil y Comercial, vamos a ver que hay artículos específicos que cuando hablan del contrato de servicios, el contrato de obra, el contrato de los que son que reemplazan a los viajantes, los agentes de comercio. Bueno, en todos esos casos, la norma aclara, el propio Código Civil dice, estos trabajadores van a hacer un contrato de servicio en la medida que no haya relación de dependencia, en la medida que no haya contrato de trabajo, cuando sean autónomos. Es decir, la incorporación en el artículo 2 de que están fuera de la ley de contrato los contratos civiles es una obviedad que podía no ponerse, pero que tiene que ver con la intención de generar, de que no haya duda de que no se incorporan. Máxime cuando dice que si entregan facturas, después lo va a decir, se considera que no podría haber relación de dependencia si es que no cobran a través de un recibo, sino que van a facturar. Tercera modificación destinada a deslaboralizar, el artículo 23. Nosotros tenemos un artículo que establecía la presunción de que si una persona prestaba tareas, se presumía que lo hacía en función de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o las causas se demostrase lo contrario y se demostrase que es un empresario. Pero había una presunción juris tantum, una presunción que admitía prueba en contrario, de que si se prueba la prestación de tareas, había la carga de la prueba de que esto no era contrato de trabajo, era de la empleadora. Al menos esta era la posición que había predominado en doctrina y jurisprudencia en los últimos 20 años. ¿Qué dice la norma hoy? Le agregó una palabra, pero que modifica mucho, que dice que si se prueba la prestación de servicios en forma dependiente, se presume que hay contrato de trabajo. Es decir, ya no basta con que se pruebe que prestaba tareas, sino que además lo hacía en forma dependiente. Con lo cual esta presunción así carece de sentido, porque si tengo que probar que es dependiente, eso ya es contrato de trabajo. Esa presunción no tiene sentido. Pero bueno, lo que se intentó también es evitar que se aplique el artículo 23 de este modo y reducir los casos de supuestos en que la jurisprudencia consideraba que había contrato de trabajo. Esto lo vamos a ver y que también hace hincapié respecto de esta presunción. Dice, no se aplica en los casos en que celebran contratos de servicios, contratos que están vinculados con el derecho civil, claramente lo aparta. Entonces, en materia de contratación, me parece que estos son los puntos más relevantes. Los trabajadores independientes con colaboradores, los que están excluidos del artículo 2, que son algunos más, y el artículo 23. Y, por supuesto, el trabajo de plataforma. Vamos a ver que hay varios artículos en la ley 27.802 que se van a referir a los trabajadores de plataforma. Si uno hace un análisis de cada uno de los artículos y hasta los incisos, en todos los casos hace referencia al trabajo independiente, trabajadores independientes, porque son independientes, porque cobran en forma independiente. La independencia es el alma mater de ese contrato, porque lo que se quiere destacar es que es un contrato autónomo, que son de trabajadores independientes. Obvio que esto va a contramano de las discusiones, la jurisprudencia que existe a nivel comparado con el Real Decreto español en materia de la presunción de laboriosidad, ni qué decir con una pauta que es bastante cauta, pero que la OIT hace recientemente en el convenio 193 que acaban de firmar, está haciendo referencia a la necesidad de darle protección a los trabajadores de plataforma. ¿Qué creo? Yo creo que debería estar regulado el trabajo de plataforma, y no es que creo que siempre hay relación de dependencia, sino que habrá que ver en cada caso. Lo que sí me parece es que no se puede sostener que nunca hay relación de dependencia. Es decir, me parece que es una figura que es bastante compleja, que no es fácil de poder determinarlo, pero que debería ser regulada, de manera tal que no podría sostenerse que nunca hay relación de dependencia, sino que habrá que ver cada caso y analizar los elementos, y para esto podría existir normativa especial o incluso un estatuto vinculado al trabajo en plataformas, porque es un tema muy importante y porque ha aumentado notablemente la cantidad de personas que prestan tareas de este modo. En la Argentina, en los últimos años, se ha duplicado o más la cantidad de personas que trabajan de este modo, máxime ante las pérdidas de empleo que hubo en los últimos tiempos.
relación de dependencia y registrados. Con lo cual, es un tema realmente importante en la regulación del trabajo en plataforma. Segundo tema, que hay que hacer referencia también a la ley, los principios del derecho del trabajo. El doctor Izado ya mencionó el tema de la exclusión de la justicia social, este artículo 11, pero también vemos que hay dos artículos que se modifican. Uno es el artículo 12, que habla del principio de irrenunciabilidad. Desde hace unos años, nosotros en materia de irrenunciabilidad teníamos un artículo que establecía que la irrenunciabilidad de todos los derechos, no solamente los protegidos por el orden público, sino también los que surgían de la voluntad de las partes. Esto venía de un debate eterno que tuvimos en la Argentina durante más de 20 años, a partir de un fallo de la década del 80, donde se discutía el alcance del principio de irrenunciabilidad. Bueno, se había modificado. Ahora volvemos al texto anterior a la modificación, con lo cual, ¿qué establece? Que no se puede, literalmente el texto dice que no se puede renunciar a los derechos provenientes de las leyes, los convenios colectivos o los estatutos. Así leído, alguien podría sostener que entonces se podría renunciar a los derechos provenientes de la voluntad de las partes, los mejores derechos. Pero, de nuevo, va a volver la discusión eterna, porque en doctrina, personas como el doctor de la Fuente, entre tantos otros, Fernández Madrid, Eduardo Álvarez, han sostenido que claramente tampoco es posible la renuncia a los derechos que estén por encima del orden público laboral, con citas del artículo primero de la ley de contrato, el 132, 133, bueno, hay una serie de fundamentos jurídicos que va a generar esto litigiosidad, porque claramente van a ser planteos judiciales quienes sostienen una cosa u otra. ¿Qué otro principio? El principio pro indubio pro operario también fue eliminado del artículo 9 de la ley de contrato. De manera tal que, en caso de duda respecto del alcance de una norma o de la apreciación de la prueba, que era lo que establecía también la ley, esto fue derogado. Hoy solo queda el principio de la norma más favorable. Podemos discutir si esto, qué relevancia va a tener, porque también tenemos el 14 bis de la Constitución, con todas las pautas de la necesidad de protección y cómo rige esta derogación en los efectos, digamos, en la práctica. Tercer supuesto, reduce la responsabilidad solidaria en varios supuestos que están en la ley de contrato. Lo que va a hacer es, en los casos de contratación o subcontratación, o sea, de fragmentación de la actividad productiva, de tercerización, en la Argentina hubo durante años una gran discusión. Porque, ¿qué decía la norma? La norma decía que quienes contraten o subcontraten actividades que hacen a los servicios que hacen a la actividad normal, específica y propia, debían exigirle que cumpla con la normativa laboral, y si no cumplían con ciertos recaudos formales y con todas las normas laborales, era responsable solidario. ¿Y cuál era la gran discusión en la Argentina? Bueno, ¿qué pasaba con los servicios que eran secundarios? Los que eran periféricos, pero que eran necesarios para que finalmente se pueda realizar la actividad. Había jurisprudencia y doctrina encontrada. Hoy lo que hace el legislador es decir que también los servicios secundarios están eximidos de responder de forma solidaria si es que prestan servicios secundarios en la actividad. Y además, bueno, era una obligación de medios, ahora le da claramente el carácter de obligación de resultado, con lo cual limita muchísimo la responsabilidad solidaria cuando hay contrataciones o subcontrataciones de una empresa madre a pequeñas empresas, como puede ser, qué sé yo, vigilancia, limpieza, actividad gastronómica en un club, un montón de esos supuestos en los cuales hoy la ley reduce la responsabilidad solidaria. También reduce la responsabilidad solidaria cuando habla del grupo económico. En la Argentina se establecía que cuando existía un grupo económico y había maniobras fraudulentas o conducción temeraria, tenía que responder solidariamente al resto de los grupos de empresas. Hoy se quitó lo de conducción temeraria. Solamente se admite la posibilidad de la responsabilidad solidaria si hay maniobras fraudulentas. Y uno muy importante, que está en un artículo que es el 29, que es el caso de la intermediación o interposición de personas. En la Argentina también esto se discutió mucho en aquellos casos en que una persona contrata a otra para que preste servicios a un tercero.
La ley que decía como principio general. Bueno, en esos casos, ¿quién va a ser empleador? Empleador es quien recibe los servicios, el otro va a responder solidariamente. Bueno, lo cambia. ¿Y ahora qué dice? Que el empleador es la persona que recibe los servicios. Perdón, ojalá dijera eso. Que el empleador es la persona que contrata. ¿Sí? Entonces, no importa para quién trabaje. Si A contrató a B, el empleador es A, aunque este trabaje para C, para D, para H, no importa. Con lo cual, también acá establece una pauta limitada en cuanto a la posibilidad de extender o darle el carácter de empleador a un sujeto que no haya sido el que contrató. Ius variandi, deberes y derechos. ¿Qué hace con esto? En la facultad que tenía el empleador de introducir cambios en forma unilateral, la norma le daba una posibilidad al trabajador de reclamarle previa intimación, no lo decía la ley, pero se hacía, para que vuelva la situación al estado anterior, si había una modificación esencial o que afectaba moral o patrimonialmente a la persona trabajadora, y no había una razón objetiva, podía considerarse despedido o reclamar judicialmente a través de una acción judicial la vuelta al estado anterior. Bueno, lo de la acción judicial se quitó. También se quitó la exigencia de que haya una razón objetiva para cualquier cambio que quiera introducir el empleador y que el aspecto que podría ser si afectaba o no moral o patrimonialmente a la persona trabajadora. Creo que esto no es importante, porque está en el 68, hay otro artículo en la ley de contrato que exige estos recaudos para cualquier ejercicio del poder de dirección de la empleadora, con lo cual no creo que vaya a tener demasiada importancia. Lo que sí me parece, creo que tampoco tiene importancia, pero que me parece que es toda una manifestación de la ley, es que deroga, cuando habla del poder del empleador, deroga un parrafito del artículo 68 que establece que no pueden los empleadores incurrir en abuso de derecho y así como tampoco pueden afectar la dignidad de las personas trabajadoras. Eso fue derogado. Alguien podría decir que esto implica que entonces pueden incurrir en abuso de derecho o que pueden afectar la dignidad del trabajador. Bueno, no. Lo que pasa es que no se entiende por qué lo sacaron, ¿no? ¿Cómo sacar esto? El abuso de derecho claramente tiene respuesta en el Código Civil y Comercial, en la propia Constitución, y las condiciones dignas y equitativas de labor están en el 14 bis. Con lo cual, en la práctica, no va a tener incidencia en un caso concreto. Pero alarma pensar que al legislador le parece conveniente quitar esto de un texto normativo. Bueno, después, en materia de jornada, incorpora el banco de horas. No reduce la jornada. Lo que hace es permitir que por acuerdo individual las partes pueden pactar la aplicación de un sistema de banco de horas. Ojalá lo dijera un poquito claro. En realidad, si ustedes leen el texto, van a ver que es un texto muy confuso. No se entiende bien lo que quiso decir el legislador, pero pareciera que está admitiendo que las partes puedan disponer de las horas extras estableciendo un banco de horas. En sí, el banco de horas no es malo, es un sistema posible que tiene que ver con una distribución desigual de la jornada y que muchas veces le sirve a los propios trabajadores para poder adaptarlo a su vida personal. El tema, como siempre, es que el límite son 12 horas entre jornada y jornada. Bueno, y no tiene un tope en el tiempo. Entonces esto daría la posibilidad que alguien tenga una cuenta de horas, como es el banco de horas, ¿no? Donde vas guardando las horas, pero sin edie. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo una persona puede trabajar 12 horas por día? Y el descanso, con el descanso de los 35 horas, ¿no? Pero se puede extender en el tiempo, las partes pueden pactarlo individualmente, apartándose de lo que dice la ley en materia del pago de horas extras, ser una suerte de disponibilidad individual, una suerte de disponibilidad individual en la cual las partes pueden pactar condiciones menos favorables que lo que dice la ley, va a traer conflictos, va a traer problemas, litigios, que justamente es una de las razones que muchas veces cuando se legisla se dice, no, lo que se quiere evitar es el conflicto. Bueno, después modifica otras cosas, modifica algunos aspectos de la ley de jornada, pero que están previstos expresamente en
en los convenios de la OIT, en el 1 y el 30, que están ratificados por la Argentina. Entonces, aunque estén derogados en la ley de jornada, no va a ser relevante porque se puede citar directamente el convenio 1 y 30 de la OIT y que como en nuestro régimen legal tiene rango supralegal, el orden jerárquico del 31 de la Constitución y del 75 inciso 22, con lo cual no va a tener relevancia en la práctica. En materia salarial, también intenta desalarizar algunos rubros. Por ejemplo, en el caso de las propinas, nunca van a ser salariales. Incorpora como beneficios sociales algunos supuestos que tienen que ver con la alimentación y que pueden generar algún conflicto, más que nada por fallos que tiene la Corte Suprema en cuanto a la naturaleza jurídica, cuando un rubro es salarial o no. Incorpora, esto sí tuvo como un estado público, que era el salario dinámico. Salario dinámico, que es un poco la posibilidad de que establezcan una suerte de premios, de adicionales, que se pacten en forma individual o colectiva, pero lo que intenta asegurar la ley es que este salario no genere uso o no genera costumbre y que por ende después sea obligatorio. Entonces dice, bueno, que sea transitorio, que sea temporario, que puede el empleador sacarlo o no sacarlo de acuerdo a lo que hayan pactado. Aunque en verdad no está derogado el 1, cuando habla de fuentes de la ley de contrato, entre las fuentes están los usos y costumbres. Bueno, ahí va a haber un tema, porque vamos a ver cómo lo aplican. Además, la participación en las ganancias de la empresa, que en la Argentina casi no hay supuestos, hay algunos convenios colectivos que lo prevén, pero no hay una ley que establezca la participación. Está en el 14 bis nada más, pero después no se aplica en la práctica, es una norma que no es operativa, establece que no tiene carácter salarial. Le quita el carácter salarial a este rubro, ¿sí? Expresamente en el texto de la norma. Bueno, en materia de despido, no sé cómo estoy con el tiempo, en materia de despido, en materia de indemnizaciones, lo que hace es, cuando son contratos a plazo fijo, eventuales, de temporada, sí prevé una reducción indemnizatoria en aquellos casos en que se extingue ante tempus. Es decir, le quita la indemnización por daños y perjuicios. Y la indemnización por despido, sabemos que en la Argentina el sistema es de estabilidad impropia, donde la mayoría de los trabajadores, el despido, diría Justo López, es válido pero ilícito. Habla de la validez e ilicitud, porque produce efectos extintivos, pero genera derechos indemnizatorios. Bueno, desde la década del 30 en la Argentina tenemos una indemnización por despido sujeta a dos elementos, que es antigüedad y salario. Sufrió varias modificaciones a lo largo del tiempo y trajo muchos conflictos, ¿sí? Muchas veces hubo reclamos judiciales por esto. Esto es bueno que la norma haya establecido pautas más específicas respecto de la forma de cálculo de la indemnización por despido. ¿Por qué? Y porque se supone que es autoaplicable, que justamente la idea es que las partes puedan aplicarlo sin necesidad de recurrir a sede judicial. Hay cosas que yo estoy de acuerdo, no, que hable de un promedio en vez del mejor salario, me parece que no es lo que dice la ley cuando habla de mejor, pero lo cierto es que incorpora un fallo de la Corte que fue muy importante acá en la Argentina, que es Bisotti, donde le pone un tope para que no sea inconstitucional, para que ese tope no sea inconstitucional. Creo que es razonable que se establezca con claridad y precisión los términos de este artículo. Hay varias cosas que podríamos debatir y hay una que en la práctica todavía ningún empleador o empresario lo ha aplicado, que le da la posibilidad de que se sustituya esa indemnización por despido por un sistema de cese laboral, por un sistema de una suerte de fondo de cese laboral en el cual no se pague la indemnización en caso de despido sin justa causa, sino que se aporte mensualmente una suma de dinero para que, como en el sistema de la construcción que tenemos en la Argentina, se pueda cobrar. Ahora bien, sí se incorporó un nuevo instituto que lo llaman FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral, que todavía no está en vigencia, pero que acá no lo afecta en principio directamente al trabajador, sino que es una posibilidad, una ayuda al empleador para que si hace aportes mensuales en una cuenta individual que va a tener,
de acuerdo con la cantidad de trabajadores que tenga, va a poder de ese modo evitar el pago, o sea, o va a poder disponer que en algunos casos sea ese fondo el que abone las indemnizaciones. En el caso de indemnizaciones por muerte del trabajador o inhabilidad, o algunos casos, puede tener algún sentido. En el caso del pago de la indemnización por despido, podríamos debatirlo. Ya hay doctrina y jurisprudencia, hay doctrina que va a hacer referencia, pone en duda la validez constitucional de este sistema. Más que nada, además, porque el empleador no es que tiene que pagar de más, sino que detraen de lo que tiene que abonar a la seguridad social, lo que tiene que contribuir a la seguridad social, le detraen un porcentaje y ese dinero va a ese fondo, a esa cuenta individual, para que con eso se paguen las indemnizaciones en determinados supuestos. Esto va a traer problemas, va a traer conflictos, va a haber discusiones, así que vamos a ver cómo lo desarrolla. Bueno, después hay pequeñas cosas en materia de vacaciones, en materia, qué pasa con los celulares, que no tienen carácter salarial, bueno, no sé, me podría estar olvidando de varias cosas, pero sí hay algunas que pueden ser graves, como por ejemplo, la imposibilidad de que concurra a sede civil, no a sede civil, la imposibilidad de que reclame por daños y perjuicios, le veda el acceso al derecho civil a los trabajadores. Esto también va a traer inconvenientes en la práctica porque claramente está poniendo en una situación de desigualdad respecto del resto de las personas que habitan en nuestro país. Además, entre otras cosas, prevé la posibilidad de que la empleadora abone las indemnizaciones que surjan de una sentencia judicial, que la abonen en cuotas, que pueden ser entre 6 hasta 12 cuotas. Acá está poniendo en una situación de absoluta desigualdad respecto de los otros acreedores que tienen los empleadores, ¿no? Solamente si una persona es trabajadora y tiene derecho a cobrar la indemnización, esa persona podría recibir esa indemnización en cuotas. También va a originar cuestionamientos posiblemente constitucionales esta norma. Y finalmente, y esto creo que es una muestra un poco de la intención de la ley, fíjense que deroga la temeridad y malicia. ¿Qué era la temeridad y malicia? Era una sanción que se le aplicaba a los empleadores en juicio en aquellos supuestos en que durante el trámite podían incurrir en conductas que podrían ser cuestionables, obstruccionistas, etc. Lo deroga. Pero a su vez agrava en el artículo 20 la pluspetición inexcusable. Dice, bueno, en el caso de que sean la parte trabajadora la que reclame, fíjense que si es desproporcionado el monto que reclaman, podrían ser solidario el abogado junto con el actor en el pago de las costas. Creo que la norma solamente está mirando un sector, no es lo suficientemente ni moderna, ni equitativa, ni equilibrada, y esto lo único que va a generar es más litigio. Bueno, gracias. Muchas gracias, Silvia. Una tarea titánica la de resumir la norma, lo que ya, si te anticipo, me deja mucha curiosidad de acuerdo a lo que estuviste exponiendo. Es ese 1,5 de la ley que supuestamente favorece a los trabajadores. En el resumen no apareció, sin duda. Lo seguiremos buscando. Bueno, y ahora los dejo un rato con Betty para que, bueno, sobre algunos de estos institutos y algunas consideraciones en relación a las diferencias y similitudes que hay entre lo que acaba de hablar Silvia y la legislación peruana, nos dé un panorama al respecto. Betty. Buenas tardes con todos y con todas. Interesante presentación, como dice, ha tratado de resumir Silvia todas estas modificaciones. En realidad, como comentaban en un inicio, no es que tengamos una reforma reciente, sino nuestra reforma tiene más o menos 30, 35 años. Yo tengo una pequeña presentación en el que trato de resumir estas reformas trascendentales que se dio entre el año 91 y 92. Entonces, quería hacer no tanto un recuento histórico
de qué es lo que pasó antes, porque claro, tenemos poquísimos minutos para explicar, pero igual quería hacer una diferencia de lo que ocurrió antes de los años 90, ¿no? ¿Qué ocurría antes? Teníamos previamente una constitución, que es la del año 1979, que básicamente reconocía el derecho a la estabilidad en el trabajo. La mecánica era, si querían cesar a un trabajador, era necesario comunicarlo a la autoridad administrativa de trabajo y a su vez esta que, entre comillas, apruebe este despido. Si no, no era posible. También se reconocía el tema de la reposición o si optara el trabajador por la indemnización. En los años 90 tenemos un cambio de gobierno, y ese gobierno dura más o menos entre 10 y 12 años. Ya entenderán ustedes que parece un gobierno dictatorial. Y lo que hace este gobierno es realizar modificaciones trascendentales, ¿no? Es una reforma laboral bastante fuerte de reducción de varios derechos, entre ellos el tema de la estabilidad laboral. Emite una nueva constitución en el año 1993 y lo que reconoce es solamente una adecuada protección contra el despido arbitrario. Ahora, antes de la emisión de la Constitución de 1993, en el año 91 ya había emitido un decreto legislativo que era el 728, que reconocía el tema de la indemnización por despido. Luego, cuando ya tiene una base constitucional, que es la Constitución de 1993, que básicamente señala el tema de la protección contra el despido arbitrario, establece montos específicos para el pago de la indemnización por despido arbitrario. No hay un tema de reposición con esta Constitución de 1993, ¿no? Tenemos un reconocimiento del pago de la indemnización por despido arbitrario para trabajadores a plazo indeterminado y para trabajadores a plazo fijo. Luego, también lo que ocurre en los siguientes años, más o menos después de 10 años, tenemos la emisión de sentencias por parte del Tribunal Constitucional. Es decir, las mejoras que se dieron después del año 91, estas mejoras en el ámbito laboral, muchas de estas han sido a través de las sentencias, a través del Tribunal Constitucional, a través del Poder Judicial. Y una de ellas es en el año 2001, que establece que es posible reponer a un trabajador y incorpora dos tipos de despidos adicionales. A lo que teníamos solamente era el despido arbitrario. Tenemos el despido incausado y el despido fraudulento. Ahora, tenemos un decreto legislativo 728 que reconoce en principio que toda prestación personal es a plazo indeterminado. Ahora, con la modificación del año 93 se establece un tipo de despido que es el despido nulo. Este tipo de despido solamente se cierra a ciertos supuestos. En este despido nulo sí se reconoce la posibilidad de la reposición y también el hecho de que si retorna al centro de trabajo y esta persona ha sido cesada por 1 año o 2 años, se le pague las remuneraciones dejadas de percibir, lo que ocurría antes de la Constitución de 1993. Ahora, lo que sí ha ocurrido con el despido nulo, que es más proteccionista, podríamos decir, es que se está ampliando. No solamente está enfocado lo que era en un inicio, que era la protección para las mujeres embarazadas, para dirigentes sindicales, y si un trabajador presentaba una denuncia ante la autoridad administrativa. Ahora se ha aperturado un poco más, justo en este mes se ha considerado que es despido nulo si tenemos un trabajador diagnosticado de cáncer o que sufre hostigamiento sexual laboral. Esa modificación ha sido hace varios años, esa incorporación, perdón, y los trabajadores afectados por TBC. Luego, en el ámbito de la formalización, ¿por qué quería abordar este tema? Porque entiendo yo que también una de las razones por las cuales se realiza la modificación en Argentina es porque están tratando, entre comillas, de formalizar más trabajadores, ya que entendí que también tienen una alta tasa de informalidad, perdón. En nuestro país, en el año 2003, se emite un régimen especial con la idea de formalizar trabajadores y lo que hace este régimen especial es reducir los beneficios sociales.
¿no? Incorpora dos tipos de empresa, que son microempresa y pequeña empresa. Le reconoce menores beneficios, como ustedes pueden ver, solamente a este grupo le reconoce vacaciones y al otro grupo, que es pequeña empresa, el 50% del régimen laboral general. Entonces tenemos beneficios recortados en pos de la formalización. Lamentablemente, esa normativa no ha surtido efectos en los últimos años. Nuestro país tiene una alta tasa de informalidad. Ustedes pueden observar en este gráfico, para las microempresas, sobre todo para este grupo que se emitió la normativa, sigue siendo alta, tienes 88% de informalidad en ese grupo. Y para la pequeña empresa también, ¿no? Entonces, el total de informalidad en la actividad privada sigue siendo alta para trabajadores dependientes. Ahora, de manera general, para los trabajadores informales, ya sea dependientes, independientes en el sector público, nuestra tasa de informalidad es del 70%, ¿no? Empleo informal fuera del sector informal y empleo informal en el sector informal. Sumamos estos dos datos y nos hace un resultado de más del 70% de informalidad. Entonces vemos que esta normativa no ha surtido efectos y aún continúa vigente y aún se han dado modificaciones a esta norma, pero la restricción, la reducción de derechos laborales para este grupo de trabajadores continúa. Otro gran cambio que se incorporó en el año de 1900, entre el 91 y el 93, es la emisión de la posibilidad, de que exista contratos de trabajo sujetos a modalidad. Se incorporó 9 tipos de contratos temporales en 3 grandes grupos y uno que es como un cajón desastre, ¿no? Ahora, también a través de la jurisprudencia se ha tratado de restringir la utilización de estos contratos temporales, aduciendo el principio de causalidad, ¿no? Que solamente el vínculo laboral debe ser garantizado mientras subsista esta fuente que le dio. También, después de la emisión de esta norma, se han ido restringiendo o ampliando, la utilización de estos contratos temporales. En un inicio, el plazo máximo de utilización de estos contratos era de 3 años, luego pasó a 5 años. Es decir, una persona puede ser contratada temporalmente 5 años. Puedes utilizar cualquiera de estos tipos de contratos. Asimismo, también se eliminó el registro de contratos temporales, es decir, era obligatorio que estos contratos temporales se presenten al Ministerio de Trabajo y eso era algo positivo para los trabajadores porque, claro, el trabajador que no tenía su contrato, que la empresa no se lo entregó, lo que hacía era acudir al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo le entregaba el contrato que el empleador había presentado, ¿no? Que en principio estaba obligado a entregarle, pero no lo hacían, porque muchas veces esos trabajadores no tendrían ninguna prueba de que habían trabajado en esas empresas. Entonces se elimina más o menos en el año 2016 este registro de contratos temporales. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál ha sido el impacto de esta utilización de casi 10 contratos temporales? Que actualmente tenemos 30% de trabajadores con contratos temporales, con contratos a plazo indefinido, estables, y el 70% de trabajadores son con contrato a plazo fijo. Ahora, para un poco concluir esta presentación, como ustedes pueden ver, esta situación, tanto el tema de la extinción como la contratación temporal, como el hecho de incorporación de estos regímenes, este régimen especial, tiene un impacto en los trabajadores, ¿no? Tenemos trabajadores en situaciones precarias, que tienen menores beneficios, que son trabajadores informales, no ha habido una política que realmente produzca que los trabajadores y las empresas puedan formalizarse. Existe a razón de estos contratos temporales una alta rotación. Muchas empresas contratan incluso por un mes y le van renovando al trabajador y obviamente el trabajador está en angustia si es que cada mes le van a ir renovando, cada mes, cada 3 meses. Y existe también poca capacitación porque, claro, la empresa sabe que no necesariamente va a contar con ese trabajador por 3 o 5 años, no le da mucho valor el hecho de capacitar a los trabajadores. Ahora, el pago de esta indemnización que está tasada, que está tarifada,
es muy poco usado. Generalmente es usado por trabajadores que están en una empresa grande, porque claro, la indemnización por despido para las empresas pequeñas también es reducida. Y muchos de ellos no tienen acceso a contratar un abogado, claro, tienen que invertir para poder contratar un abogado. Y el proceso judicial del pago de una indemnización por despido dura bastante tiempo, puede durar 2 años, 3 años en el Poder Judicial. Para el monto que vas a recibir no le sale a cuenta, entonces muchos trabajadores no acceden a o no optan por demandar una indemnización por despido. Incluso nuestra autoridad inspectiva, que debería realizar el tema de la verificación de despido, también se está demorando bastante tiempo. Les cuento un caso, hace un mes más o menos, se supone que la autoridad inspectiva debería ser mucho más ágil. Esta trabajadora presentó su denuncia para verificar su despido, pero ya se le había pasado el plazo para demandar, que era de 30 días, e incluso el Poder Judicial ya había determinado la fecha de la audiencia, pero la autoridad de inspección del trabajo todavía no le contestaba a la trabajadora. Entonces, no tenemos una autoridad inspectiva célere y en el proceso judicial también se está demorando estos procesos judiciales, ¿no? Ahora, existe también actualmente una incertidumbre respecto de este nuevo gobierno. No sabemos dentro del plan de campaña de cada uno de los dos candidatos que están actualmente, que se va a declarar en unos meses quién sería el nuevo presidente de nuestro país. No he visto que hayan abordado el tema de laboral con tanto énfasis. Ninguno de los dos propuso el tema de que se publica un código de trabajo, que es lo que no tenemos también en nuestro país. Les comentaba durante la presentación que las reformas no se han producido con la emisión de una ley, ¿no? La ley, lo que ha habido es más reformas en pro de favorecer a los trabajadores, sobre todo por la vía judicial. Esa sería mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Betty, muy gráfica. Y se ha dado una cosa que es de destacar, ¿no? Porque primero los presidentes de las respectivas asociaciones han hecho un análisis sobre cuestiones conceptuales, ¿no? Sobre los fundamentos mismos del derecho del trabajo. Luego la doctora Pinto ha hecho un exhaustivo análisis de la norma, de la lógica de la norma. Bueno, ha dado cuenta de paradojas, pleonasmos, tautologías y demás habidos en la normativa, con alguna mención a alguna cuestión de lineamiento de política pública, ¿no? Cuando señalaba por qué se ha quitado la palabra dignidad, el término dignidad en algún artículo, es decir, el análisis de la ley como discurso del Estado, más allá de lo que en sí mismo dispone, porque ella misma destacó, probablemente no tenga eficacia alguna en términos de operatividad legal, pero se desprende que sí habrá de tenerla en términos de, primero, producir estimaciones, producir percepciones, y segundo, en términos de discurso y discusión pública, ¿no? Ya la dignidad pasa a ser una cosa que no se discute en los términos de la ley. Y finalmente, Betty hizo un interesante análisis del impacto de la normativa en la economía del trabajo, en la economía del empleo y en las políticas públicas laborales, ¿no? Así que tuvimos un panorama bastante amplio, se presta un intercambio frondoso, pero yo quiero preguntarles, quiero que me den una opinión, porque se hablaba al principio que esta no es la primera ola flexibilizadora. Y Betty al final, sobre el final, decía, bueno, se está viendo que está al venir otra reforma laboral en Perú. Y entonces yo lo que quisiera preguntarles es, despojada, digamos, despojada la normativa laboral de lo que para los legisladores viene significando un lastre, tal es el concepto de justicia social.
¿Cuál es el camino que recorrerá en nuestras realidades laborales, también en nuestro mercado de trabajo, el derecho laboral? No sé si cuál de las dos quisiera empezar. Me encantaría saberlo. No, eh, lo que pasa es que tenemos malas experiencias, al menos, porque si recordamos lo que pasó con las modificaciones de la década del 90, después lo que tuvimos es una tasa de desempleo mucho más alta, hubo reducción de derechos, pero no hubo mayor formalización de las relaciones laborales, la tasa de desempleo fue increyendo. No sé, no, no creo, me parece que las normas no crean ni puestos de trabajo, entonces no hay posibilidad alguna que aunque reduzcas derechos, pueda esto favorecer la contratación, si a eso te referís. Pero bueno, habrá que ver cómo. Yo lo que creo es que las normas tienen que tener una finalidad concreta que es más en el derecho de trabajo, que son créditos alimentarios, cuando hablamos de indemnizaciones, que sean autoaplicables, que puedan percibirlas rápido, que todos sepan cuánto deban, que sea previsible. Y después el respeto por la normativa laboral y de los derechos básicos que como sabemos, no solamente surgen de nuestra legislación local, sino también de todas las normas internacionales que integran nuestro bloque de constitucionalidad. Entonces, no sé, está complicado. ¿De ti? Sí, gracias. Es difícil pregunta, ¿no? Quisiéramos tener algo para poder adivinar qué va a pasar. Bueno, la virtual ganadora en nuestro país, desde las propuestas que ha presentado y en los debates que ha tenido, no ha sido con una intención de, me refiero, por ejemplo, a la autoridad inspectiva, que se supone que es la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales. Lo que ha mencionado ella en estos debates es la función que va a tener esta autoridad inspectiva es de orientación, ¿no? Va a ser una función más de orientación más que de fiscalización. Yo creo que en nuestro país, así como se han dado las cosas, es necesario equilibrar la fiscalización con la orientación, dado el alto grado de informalidad. Pero, y eso es lo que creo que le faltaría a este gobierno. Eso es lo que, por otro lado, no ha mencionado reformas laborales trascendentales que favorezcan al trabajador. En ninguno de sus discursos ha mencionado, o sea, es más, incluso ha mencionado de que ya no está de acuerdo con subir la remuneración mínima vital. Nuestra remuneración mínima vital es de 1.130 soles, muchos trabajadores no les alcanza ese dinero, entonces ella no tiene en mente subir la remuneración mínima vital. Entonces, por otro lado, también dentro del ámbito sindical, que es donde debería reforzarse estos temas de derecho individual, que ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, no tenemos una alta tasa de sindicalización y por lo tanto tampoco eso favorece que estos derechos sean reconocidos, sean reforzados. Yo creo que la gran tarea que van a tener son los jueces, que es lo que han hecho ellos en estos años, y también por parte de la autoridad inspectiva, también se ha tenido interesantes pronunciamientos de reconocimiento de derechos mucho más allá de la norma. Bien, bien interesante lo que han respondido. Ahí se presta también porque muchas veces se dice que lo que falla es la norma, lo que necesita una modernización, una actualización es la normativa, pero a veces se revisa poco la operatividad de la norma y de los agentes estatales respecto de la normativa, ¿no? Y eso es un punto a analizar que, bueno, no siempre está en nuestra agenda como abogados laboralistas, probablemente, digamos, está en quienes piensan políticas públicas laborales, pero me parece que es algo bueno que traigamos a nuestro pensamiento para reflexionar sobre la realidad del trabajo. Silvia,
Hablabas de la deslaboralización de las plataformas, dabas cuenta también de, bueno, aquello que se redactó en la ley bases del trabajador independiente, independiente de alguien, que tiene sus contratados, su personal, sus asistentes, digamos, independientes, que serían a su vez independientes de aquel que es independiente. Toda una correlación de independencias. ¿Qué y también, bueno, y también el tema de plataformas, en donde señalabas bien bueno, se trataba de trabajadores que regulaban una prestación independiente, ¿no? Bien decías. Te hago una pregunta de ida y vuelta, si se quiere. Por un lado, ¿qué impacto crees que van a tener este tipo de contrataciones en términos reales que pueden modificar? Y a la vuelta, digo, nosotros hemos tenido algunas sentencias en nuestro país en relación a los trabajadores de plataformas, particularmente de envíos de mercadería. Si alguna de esas sentencias hu- hubiese sido distinta con esta norma. Eh, A Digo, los, una lectura claro, lineal o no literal, ¿no? sé, La venganza de las palabras cuando son mal claro. utilizadas. Respecto de lo segundo, la verdad que no sé, tendríamos que tener la causa, verle el expediente, las pruebas. Lo que creo es que solamente a modo, recuerdo que cuando el tema fleteros también era un tema que se discutía mucho en cuanto a la naturaleza jurídica del vínculo, si era laboral o no lo era. Y cuando se incorporó en un texto legal el hecho de que los fleteros independientes no tenían relación laboral, incluso teníamos un fallo plenario en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Finalmente lo que la jurisprudencia fue diciendo es, claro, aquellos fleteros que son independientes no tienen relación laboral, cuando son dependientes hay que probar la dependencia, obviamente, pero en el caso que son dependientes se rigen por la legislación laboral. Reconozco que, y vuelvo sobre esto, porque el caso de los trabajadores de plataformas es un caso es como muy específico y muy particular, tiene particularidades en cuanto a la cantidad de días que se trabajan, la cantidad de horas, cuál es la reacción y qué sanciones o qué conductas puede adoptar el dueño de la plataforma respecto a otra. Me parece que hay un montón de factores que hay que ver qué se aporta en un expediente, en un caso concreto, para poder determinar qué tipo de vínculo hay. Yo preferiría una norma que sea acorde, digamos, que no intente, porque la naturaleza jurídica de un vínculo y la existencia o no de relación laboral no se puede determinar por la norma, sino que en todo caso habrá que ver las situaciones, los hechos, qué características tiene ese vínculo laboral para saber de qué se trata. Así que bueno, no sé. ¿Qué opina el doctor Aquino? Que lo estoy viendo acá, sobre plataformas. Te arrojaron al toro, Marcelo. No te escuchamos. Habría que, a ver si, Para, No, porque no no sé. sé por qué me pasás. No, a ver, eh, primero voy a tomar el guante. Buenas tardes a todos, un Hola. gusto a los colegas peruanos y a los amigos que están también en este conversatorio. Los trabajadores de plataformas en realidad no se pueden agrupar todos en un mismo colectivo. Creo que hay distintos colectivos, y frente a eso tenemos una variedad a su vez de cómo se están implementando. Esto me hace acordar a cuando se comenzó con todo el tema de trabajadores de informática y si estaban todos dentro comprendidos en la misma representación colectiva como sindicato, Ujú. y después se fue desmembrando porque en realidad se van atomizando porque son características muy particulares que tenemos en este sentido. Vos mencionabas el ejemplo de los fleteros y en realidad es casuístico en definitiva, Silvia, como vos bien mencionabas, no se puede ni confirmar por una ley ni tampoco establecer todos. El plenario hubiera resultado aplicable, porque también los plenarios están derogados, pero hubiera resultado aplicable en el caso. Entonces, en definitiva, es cómo aplicamos la norma en ese sentido. Y yo creo que acá genera todo un escenario de incertidumbre y de definiciones. Nosotros como
estudiosos del derecho del trabajo tenemos nuestra concepción, tenemos nuestras ideas, más allá de que se derogue la justicia social, como bien mencionaba Héctor en su introducción, en realidad la concepción está igual. También se derogó el criterio de equidad como análisis de las normas y también eso se va a seguir aplicando porque es un principio muy propio de lo que es la rama del derecho. No necesitamos una norma positiva en ese sentido y creo que acá no estamos alterando lo que es la pirámide de Kelsen. Lo que yo digo con esto es, me parece que hay que analizarlo frente a cada caso. Vos hiciste un muy buen análisis del artículo 23, como está planteado, y en función de esto, cómo se tiene que terminar interpretando frente a cada caso particular. Perdón, a los colegas, pero el 23 habla de la presunción de relación de dependencia o el bloqueo de presunción de relación de dependencia, como se quiera tomar esta última reforma. Entonces es ahí donde creo que tenemos que analizarlo y tiene que correr agua bajo el puente. Todos nosotros acá somos muy jóvenes para saber lo que fue haberse sancionado la ley 1974 y qué se decía en ese momento como texto de tinta y qué terminó diciendo la jurisprudencia. Y para eso seguramente nosotros ya conocimos el camino recorrido en ese sentido. Creo que acá esperemos todos que podamos recorrer ese camino, que nos dé vida útil esta vida, para poder escucharlo y para poder saber un poco en función de esto. Porque en definitiva, y acá un poco tomo lo que mencionaba Betty, hay mucha desprotección, la informalidad. Nosotros nos asustamos del 43% que tenemos en Argentina y ustedes hablan de más del 70% en Perú y es algo muy complicado. Nosotros ese número lo tenemos más o menos en la trabajador rural, lo que le llamamos trabajador agrario acá en Argentina, tomando un promedio, porque hay lugares donde el 100% de esos trabajadores están informales, ¿no es cierto? No me voy de la pregunta, Silvia, pero déjame ir con esto y ya que me da la oportunidad. Me llamó la atención la presentación, no la presentación de Betty, sino la conclusión que, si mal lo leí, es que hay más informalidad en empresas grandes que en empresas pequeñas y medianas. En Argentina es inverso eso, o sea, hay más informalidad en pequeñas y medianas empresas. No sé si hice una lectura correcta del cuadro, Betty. Yo entendí lo contrario, así que Betty nos va a dirimir. Vos, Leandro, entendiste lo Sí, contrario. o sea, en el sentido de que si nosotros observamos solamente las micro y pequeñas empresas, solo las Sí, micro y pequeñas, en ese sector sí. hay más informalidad. Ah, hay más Ajá, informalidad en ese sector. respecto de las grandes. No comparándolas, sino simplemente viendo como un 100% las micro y pequeñas empresas. Pero si las Pero comparásemos, el porcentaje es menor o no. Claro, si Es las mayor, es comparas, sí, mayor. porque las grandes empresas tienen un mayor número de trabajadores. Entonces, como abarcan un mayor En número de relación a la trabajadores, cantidad de trabajadores, decís. claro, si vemos las micro, pequeñas y las grandes empresas Mm, como un mm. 100%, no es que tengan mayor informalidad en las micro y pequeñas empresas. Una pregunta, perdón, levantó justo Héctor, porque ¿Sí? quería preguntarte, Betty, que en esos casos ¿qué sanción prevé la ley para los casos de trabajadores no registrados o deficientemente registrados? Sí, en realidad ha habido muchísimas proyectos, reformas desde el Ministerio de Trabajo para tratar de formalizar a los trabajadores, ¿no? Uno de ellos es el tema de la infracción, ¿no? Se modificó la infracción, antes era una infracción grave, o sea, con una multa menor, y luego pasa a ser muy grave con una multa mayor. E incluso el cálculo, ya es cuestiones específicas, al momento de hacer el cálculo también resulta ser una multa muchísimo mayor que cualquier otra materia, ¿no? Perdón, Betty, para distinguirlo de alguna situación que hubo acá. Es una multa administrativa, ¿no? Cuyo beneficiario es la administración. Sí, exacto, exacto. Es desde la Autoridad Inspectiva de Trabajo, la multa. La multa es bastante alta y se calcula en función a los trabajadores que encuentras como informales. ¿Y Pero se estima ahora, alguna reparación al trabajador, puntualmente, que ha padecido no, esa? no hay ninguna reparación para el trabajador. Lo que hacen es ingresarlo a planilla
Si no lo ingresa, la autoridad inspectiva propone la multa, ¿no? Pero claro, acá tenemos un problema, porque la autoridad inspectiva menciona un número, ¿no? He formalizado este año a 1 millón de trabajadores. O sea, ¿pero qué hacen las empresas? La autoridad inspectiva se acerca, fiscaliza, lo registra en la planilla, se va a la inspección, pasa la otra semana y lo retira de la planilla. Entonces, finalmente es informal, por más que la autoridad inspectiva haya dado un anuncio de que formalizó tantos trabajadores, no, en realidad no, lo formalizó esa semana, pero la otra regresó a la informalidad. Entonces, en ese escenario no vemos una política clara para atacar justamente este tema. Acá es similar en buena medida. Sí, quizás esto es un análisis económico, no lo soy, pero en Argentina decimos que hay informalidad, o sea, hay empleo informal porque hay economía informal. Entiendo que ustedes tienen una misma realidad en ese sentido, ¿correcto? Sí, sí. Ujú. Mm, Héctor, habías levantado la mano. sí. Sí, una pequeña acotación, que el trabajo informal, por definición, es resistente a toda forma de cuantificación o estadística. Con lo cual, yo no sé, los datos que da Marcelo son los datos del INDEC, son los datos oficiales, pero sospecho, creo que muchos sospechamos que la informalidad puede ser mayor que la que informan las estadísticas, con lo cual quizás no estemos tan lejos de lo que sería la realidad peruana que describió Betty. Sí, pero Héctor, mira, como dato duro, Oraldo Brito, que fue, Martín, vos mencionabas que en 1992 fue la última reforma que tuvieron con una idea de modernización en Perú. Eso es contemporáneo a nuestra Ley Nacional de Empleo, que es de 1991. Y cuando se sanciona esta ley de 1991 en Argentina, que es un poco lo que mencionaba, creo que apuntaba Leandro cuando preguntaba por las multas, se establece un sistema de multas para atacar la informalidad. Y el senador informante por parte del oficialismo, cuando presentó el proyecto en el Senado, hablaba de la crisis que provocaba la informalidad, que era del 5% de trabajadores informales en Argentina. Hoy, tomando el dato duro, es 43%. Como bien dice Héctor, podemos estar por encima de ese 43%. O sea, y una ley que estuvo vigente durante 30 años no logró, digamos, recuperar o no logró frenar, al contrario, no por la ley, pero de alguna manera es una situación que, con motivo principalmente de la economía informal, a mi criterio, provoca esta situación de informalidad y de precariedad de trabajo de la gente. Chavo está pidiendo la palabra. No sé si me dejan entrar. Un ratito nomás. No, yo quiero hacer una breve acotación a lo que están hablando del tema de las normas referente a la informalidad, a la 24013 y al proceso que vivimos acá en Argentina. Tengamos presente de que ese proceso de la 24013 era un proceso que era mucho más amplio, no era un proceso puntual y específicamente relativo a las cuestiones laborales. Era un proceso que apuntaba más allá de toda la diferencia que yo no comparto en absoluto con aquel proceso en aquel momento, pero siempre señalo en esto, en esta cuestión puntual. El objetivo de Caballo era blanquear, ordenar, formalizar la economía, esto hay que decirlo. Es decir, se buscaba a través de que la exigencia que se emita la factura, se hacían los sorteos, ¿se acuerdan? Todo eso era un proceso que tendiente y ahí surgieron los planes de fiscalización, los planes conjuntos entre el Ministerio de Trabajo, ANSES y lo que era AFIP en ese momento. Así, había un proceso tendiente a la normalización y a la formalización de toda la economía, no solamente el tema laboral. Y con esto también le quiero agregar simplemente en esto, que es cierto de lo que algo que se hacía referencia hoy, la cuestión de la informalidad tiene que ver con la actividad económica, tiene que ver con el contexto normativo también, tiene también que ver con la formación de un proceso cultural. Eso es muy importante porque muchas veces yo he tenido la posibilidad de ver situaciones donde trabajadores que tenían una muy buena remuneración y estaban sin registrar, estaban en negro o mal registrado. Hay un problema cultural también. Lo que pasa es que no son cuestiones aisladas, sectoriales, fragmentadas,
tiene que ser parte de un proceso de ordenamiento de la economía que va acompañando a un proceso también de despegue de la economía. Es decir, es un problema muchísimo más grande, más completo. Por eso el tema de las sanciones que, que trajo la 24013 eh, dio una reparación económica a los damnificados, si queremos, pero no solucionó el problema. Terminamos con el 40%. Simplemente quería agregar eso. Muchos autores hablan de economía de enclave y economía laboral de enclave y como funcional a los grandes centros urbanos, apuntando a la informalidad como una necesidad para establecer permanentemente ese tipo y otra forma de precarización. Perdón, Bocha, vos que también has estado en esa área, a mí me llama la atención y lo que decía Betty, y también en algunos otros países de Latinoamérica, que aún teniendo problemas de informalidad, mantienen la idea de la policía del trabajo, el sistema inspectivo medianamente fuerte. Nosotros vamos también, para completar el circuito, a desmantelar eso, o sea que no quede absolutamente nada. Así que imagínense lo que nos espera. Porque si vamos, yo he estado, por ejemplo, en Panamá, por decir un país, con toda la crisis que tiene Panamá en materia laboral, y el sistema inspectivo lo mantienen y dentro de todo tienen política inspectiva. Creo que Perú también, he hablado algo con Elmer, que ha sido, creo que fue director también allí de inspección, en Uruguay, en distintos lugares la inspección sigue teniendo un rol. Acá es como que está muy devaluada, que va un camino a cada vez a ser más reducida. Betty, que habías levantado la mano, ensayá la primera Sí, respuesta al chavo. lo que comentaba Abel también ocurre en nuestro país en el sentido de que muchos trabajadores, para que no tengan reducido su remuneración, porque hay un descuento por el tema de aporte de pensiones, que es el 13% de su remuneración, ellos deciden no estar registrados en la planilla, no ser formales. Ellos mismos no quieren ser formales. Y, por ejemplo, si hablamos de sectores, el sector de las trabajadoras del hogar es el más informal, porque ellas son las que no quieren estar no quieren ser formales, ¿no? Entonces, esa idea de esa cultura que mencionaba Abel también se reproduce esa situación también ocurre en nuestro país. Acá también se da el tema del sector de las trabajadoras de casas particulares con fuerte informalidad y tienen un sistema de registración muy simplificado y la verdad que el costo es mínimo. Ahí es el sector en donde más se evidencia la cuestión cultural, ¿no? En relación al registro de trabajadores y trabajadoras, digamos, donde menos peso tiene lo económico y más parece tenerlo lo cultural. Por lo demás, nosotros tenemos un sistema que desagrega la inspección de seguridad social y la inspección laboral, y por mucho que se enuncien sistemas de integración, en realidad no terminan de estar integrados. El fenómeno que comentaba Betty de fiscalización, registro y a la semana sacar al trabajador de la planilla, acá se da igual, sobre todo porque las inspecciones laborales locales no remiten eso a Nación y no se calcula, no se estima la deuda por aportes y contribuciones de esos trabajadores. Y esos trabajadores no perciben, digamos, en su cuenta previsional esos aportes y contribuciones, con lo que tienen un coste mucho mayor que las multas que les imponen las autoridades laborales provinciales, ¿no? Que es lo mismo que sucedía con la sentencia de la 24013 cuando iban a la FIP y la FIP efectivamente calculaba los aportes y contribuciones adeudados. Así que es un problema grande. Leandro, una intervención muy Sí, pequeñita vinculada al aporte de Marcelo. Sí, hay informalidad laboral en la economía informal, pero también hay informalidad laboral en la economía formal. Hay, digamos, una dimensión cultural, son selectivamente informales, muy cuidadosos con la parte tributaria, porque hay una coerción, una posibilidad de ser detectados mucho más alta que con la parte laboral.
Entonces, cuando decía Betty que la autoridad administrativa inspectiva saca anualmente, digamos, en una especie de autofelicitación, hemos formalizado tanto, un alto porcentaje son de las empresas de agroexportación, exitosísimas económicamente, punteras en la exportación internacional, cuidadosas con las normas ambientales y de seguridad en el producto, pero muy relajadas o digamos con personal propio y un universo selectivo que transita entre la formalidad y la informalidad, son trabajadores de temporada, ¿no? Entonces es más complejo, digo, ya era bastante difícil decir, bueno, hay formalidad en la formalidad e informalidad en la informalidad. No, también hay islas de informalidad en el ámbito formal, seguramente por propias circunstancias, pero en ningún caso es porque hay un agobio financiero generado por el alto costo de la formalidad laboral. No, ahí no es verificable ese tema, son exitosísimas, pero aún así la variable laboral, para hablar de la actividad privada, pero también hay un Estado que genera informalidad, que genera contratos de locación de servicios de naturaleza civil cuando son actividades profesionales, actividades laborales, dependientes, con horario, uniforme, instrucciones, todos los elementos más allá de la presunción, digamos, con la presunción o sin la presunción, eso solo se puede llamar trabajador. Y a pesar de eso, desde el Estado nacional, regional o municipal, existen, digamos, fórmulas alternativas de contratación sin el estatuto laboral afín a la naturaleza de la labor que desempeña. Sí, perdona, Marcelo, pero era para completar también Una lo que tú postilla, Martín, aportabas. y después te cedo, Marcelo. Hay autores que hablan que esas grandes empresas tienen una recaptura de esos dineros informales, y es lo que explica que sucesivamente cuando hay blanqueos, digamos, ingresen a estos blanqueos, siendo que se piensa que tienen toda su economía formalizada, ¿no? Eh, bueno, Marcelo. Sí, muy gracias. Algunos aspectos, cuando los que damos clases y lo que hemos estudiado, sabemos que los factores de contralor pasan por las inspecciones, por las normas de orden público. Las normas de orden público las tenemos que controlar, no en la foto, como bien decía Betty, que hoy registro, mañana los informalizo otra vez. Entonces, de alguna manera tiene que ser continuo. Y acá hay muchas acciones de varios aspectos, por lo menos en lo que yo recuerdo. Primero es una omisión, y Betty hablaba de una crisis en la afiliación de trabajadores a los sindicatos. Argentina también está viviendo una crisis en ese sentido. No tengo un dato duro, pero hay un nivel de adhesión cada vez más bajo respecto a los trabajadores para con sus sindicatos, salvo casos excepcionales. Y los sindicatos en su momento en Argentina tenían la posibilidad de ser veedores del Ministerio de Trabajo. Era para constatar, registrarse ante el Ministerio de Trabajo para verificar si había empleos informales. Se dio de baja ese registro porque casi no había inscripciones en esto. O sea, esto es un dato duro nada más. Te podrá de esto dispararse un montón de derivaciones o interpretaciones o conclusiones en sí mismas. Este es un aspecto que quería mencionar. Y otro aspecto que mencionaba Abel era que a veces son factores endógenos. Y lo tomo lo que decía Martín recién. La presión tributaria que hoy tiene un trabajador jerárquico en Argentina, lo que le llamamos impuesto a las ganancias en Argentina, es muy alto. Entonces, si en vez de darte un aumento de un 10%, un 15% en Argentina, te doy un auto, un carro creo que le dicen ustedes, nosotros decimos auto, un vehículo y con todos los gastos incluidos, te doy una tarjeta corporativa para gastos corporativos y miro de alguna manera para otro lado cuando me pasas el detalle y comiste con los fines de semana con tu familia, eso también es parte de la informalidad. Aunque el empleo es formal, pero de alguna manera tiene menor presión tributaria. Y acá hay una suerte de asociación o vínculo entre empleador y trabajador en función de lo que es la presión tributaria. Hoy un trabajador en Argentina tiene un 30% directo en los niveles determinados, ¿no?, de ganancias que tiene que pagar sobre el salario.
Y eso es una presión muy fuerte. Inclusive hay fenómenos donde la promoción de un trabajador le implica ganar menos con motivo de haber superado lo que se llama la escala de ganancias en esto. Los impuestos yo los pago, no los estudio, pero de alguna manera este fenómeno que provoca genera este factor endógeno de crisis de connivencia, porque además en Argentina se paga y obtengo mi beneficio jubilatorio aporto sobre un determinado valor en Argentina, ¿sí? Tendría que ser en valor en dólares para que tenga una referencia, pero más o menos son 4.800.000 pesos argentinos. Si yo gano 10 millones y un gerente de una empresa grande puede estar ganando ese valor, o sea, el 50% de su salario no aporta al sistema para su jubilación futura. Y su tope de jubilación va a ser 4.800.000, que hoy está aproximadamente en una jubilación de 2.300.000 pesos. O sea, si gana 10 millones, la persona se va a jubilar con un 23% de sus ingresos. Entonces, que le den un carro en vez de un aumento salarial no tiene una afectación en su jubilación futura. No estoy haciendo una alegoría del delito, creo que se entienda, creo que estoy describiendo un poco la situación. Perdón, Perdón, Una, un poco largo. perdón, una pregunta, Betty o Martín. Si hay un 70% de informalidad, ¿qué pasa con la seguridad social? Y entonces, ¿cuáles son los saberes jubilatorios? ¿Qué beneficios le brindan a los ciudadanos o a los trabajadores a través de la seguridad social? Porque no hay nadie que aporte, o son muy poquitos los que hacen los aportes Sí. y las contribuciones. Efectivamente, las personas, los trabajadores que aportan es bastante reducido. Ahora, hemos tenido reformas, bueno, se ha tratado de implantar reformas en el sentido de que también aporten los trabajadores independientes, los trabajadores independientes. Eso fue más o menos en el año 2013, se intentó, pero luego entre protestas, reclamos, retrocedieron. Ahora, ahora, si mal no recuerdo, el año pasado creo que también trataron nuevamente de sacar la normativa para que los trabajadores independientes aporten, pero tampoco se pudo. Entonces, ese grueso, que también es informal, no está contribuyendo. Entonces, tenemos poquísimos trabajadores aportando al sistema de seguridad social. Betty, te hago una pregunta, perdón. Cuando una persona llega a los 65 años, una mujer a los 60, por lo menos acá, pongámosle otra edad que pudiera ser en Perú, pero creo que debe ser más o menos igual, y que está en esta situación, ¿cuál es su destino? ¿No percibe ninguna renta? No percibe ninguna renta. Ahora, lo que tenemos desde el año 2000, creo que 2015 más o menos, tenemos una pensión no contributiva, pero para un grupo muy reducido, para las personas muy pobres y que están afiliados a un SISFO, un sistema en el que ven que tiene una extrema pobreza. Entonces, se recibe una pensión no contributiva, pero el grupo de personas es bastante reducido. Y las demás personas no tienen pensión, no tienen nada, están a su suerte. Además de haber sido bastante informales, no tienen nada. Estamos bárbaros, me parece. ¿No, Bocha? Si no me dejaste frío, pensando en una realidad así. Eh, Héctor, No, otra postilla. Dentro de las novedades de esta reforma de la mal llamada Ley de Modernización Laboral, el Fondo de Asistencia Laboral, al que se refirió Silvia, se va a financiar en definitiva con contribuciones patronales que se detraen del sistema previsional. Es decir, hay una transferencia de recursos del sistema previsional hacia los empleadores para financiar los despidos, lo cual es trágico, o puede ser trágico, porque ya las jubilaciones en nuestro país son extremadamente bajas. Es decir, este fondo de asistencia laboral va a agudizar el deterioro de los saberes jubilatorios, muy probablemente. Así que aprendan los peruanos de nuestra
de nuestra experiencia, por favor, que no copien estas O va a ser la cosas razón para horrendas. un futuro ajuste, Héctor. Cuando ¿Cómo? digan, o va a ser el déficit que justifique un futuro ajuste. Sí, 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 por eso, por eso. Por favor, no imiten esto. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra consideración? Bueno, pues bien, nos vemos entonces la semana que viene. Eh, Marcelo, Abel, quedamos atentos a la jornada sobre derecho colectivo. Yo voy a tratar de pelearte todo lo que pueda, Marcelo. Eh, y bueno, ha sido un verdadero gusto. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Betty. Muy, muy claras sus exposiciones. Y espero que haya sido de utilidad para todos, todas. Los saludo hasta la semana que viene. Bueno, bueno. Saludo afectuoso para todos. Saludos, saludos a todos.